Dios te bendiga, Dios te guarde. Sé que en este tiempo estamos meditando en muchas cosas y tratando de ver cómo es el corazón del ser humano. Cómo el corazón del ser humano se va engañando a sí mismo. Como dice en Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conociera? Jehová de los ejércitos. Dios es el que nos está enseñando a través de su palabra, porque lo que hemos escuchado son comentarios de muchas personas. Cada uno tiene su propia opinión, pero ahora estamos hablando del verdadero, aquel que nos creó, aquel que conoce nuestros pensamientos, aquel que sabe lo que va a salir de nuestra boca, aquel que conoce nuestro corazón y sabe qué tenemos que hacer. Por eso, lo que estamos compartiendo viene como enseñanza de Dios, el Dios creador y autor de tu vida. Ahora, vamos a continuar con el tema de lo que es la vanidad. Recuerda, vamos a continuar con esto. Ahora David en medio de lo que está pasando, le va a pedir socorro a Dios y prosperidad. ¿Qué quiere decir socorro? Cuando uno se encuentra preocupado o angustiado porque las cosas no salen como uno piensa y pasas momentos muy difíciles donde lo económico se vuelve gravitante en tu vida, comienzas a pedirle socorro a Dios, ese socorro de ayuda, protección de Dios, y también le pides con un objetivo: prospérame, necesito. Pero en medio de eso va a aparecer lo que estamos hablando, la palabra vanidad, de la cual este tema es muy importante. Dice, Salmo 144, verso 1 en adelante. ¿Qué dice David? Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Aquí también David, en medio de lo que estaba, dice que el hablar de la gente era vanidad. ¿De dónde uno va tomando lo que es la vanidad? De lo que habla. Tu forma de hablar te delata. Lo que tú piensas sale de tu corazón. Eso es lo que ha contaminado tu vida, de lo que tú piensas dentro de tu interior, y solo hablas vanidad. Qué triste es tener la conversación con alguna persona que los temas que tocan son tan vanos, que son sin sentido, que no tienen nada, que están hablando de cosas que ni siquiera es una linda conversación donde puedas aprender algo o edificarte de algo. A veces también muchos creyentes comienzan a hablar de la Biblia. Claro que sí es el motivo de nuestro corazón, pero también debemos adecuar la Biblia a los tiempos que estamos pasando. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No ha cambiado ninguna de las cosas, sino que los tiempos y la forma en que vive el hombre, eso está cambiando, pero la esencia sigue siendo la misma. Vamos a ver un poquito más allá. Verso 10. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David tu siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Eso es lo que David comienza a decirle al Señor, que solo lo que ellos hablan es vanidad. Líbrame de sus lazos, líbrame de todas esas cosas. ¿Por qué David pide estas cosas? Porque es un problema espiritual. El problema espiritual va ligado hacia lo que pasa con el corazón. ¿Dónde está el corazón? Es el centro de nuestra existencia, nuestra alma, aquella que no podemos mirar, aquella que no podemos contemplar. ¿Y por qué? Porque allí están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Allí está alojado el centro motor de toda nuestra vida, la parte más importante, pero la parte donde es confusión, la parte donde si no somos enseñados por Dios, caminaremos pensando en las cosas de los hombres y terminaremos hablando vanidades. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a ir a un proverbio. Ahora vamos a empezar con los proverbios.
Los proverbios nos ayudan muchísimo para entender muchas cosas que Dios nos habla. Ahora vamos a ver la ligación entre lo que es soberbio y vanidad. Proverbio capítulo 13, vamos a leer desde el verso 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Se da cuenta de esto? Las riquezas de vanidad, las riquezas que vienen por cosas vanas se van a disminuir. Pero lo que hace el justo, las cosas correctas, sí, dice que laboriosamente las aumentará. Qué hermoso. Cuando uno sabe valorar, cuando uno sabe entender que debemos en este mundo no subsistir, sino vivir, disfrutar, que nuestro trabajo no sea una carga, no sea algo pesado, sino sea algo maravilloso, un deleite. Papás, les aconsejo que dejen que sus hijos se muevan en lo que desean cuando salen bachilleres para poder estudiar, pero que no se queden sin estudiar porque se volverán ociosos, que no van a tener sentido porque ellos no miran en el futuro. En la juventud parece que el tiempo no pasaría, pero está pasando. Pero debemos dejar que ellos tengan pasión por lo que estudian, pasión por lo que quieren hacer y lo puedan hacer bien. Preocúpese de darle principios en su corazón que no se tiendan para que su profesión se convierta en un engaño, mentira, coerción o de maldad, sino que sea para bien. Dios está buscando personas a las cuales ayudar, porque simplemente Dios nos ayuda en todo y no tiene por qué hacerlo. ¿Se acuerdan en el Salmo 144 que leímos hace poco? ¿De qué es el hombre para que tú lo estimes tanto? ¿Por qué te acuerdas del hombre? Porque el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, aunque por el pecado perdió eso. Ahora nacen los hombres a la semejanza, ya a la imagen del hombre pecador. Mas antes no fue así. Adán y Eva fueron creados por Dios y tenían la imagen y semejanza, mas después cambiaron porque el pecado los apartó de Dios y solo vivían en la vanidad de su mente. Su mente era la que dirigía, su mente era la que decía esto es bueno o esto es malo, o esto me conviene, esto no me conviene, con propósitos egoístas. Y eso es lo que hace la maldad en el corazón del ser humano. Vamos a ir un poquito más allá, a seguir escudriñando la palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbio capítulo 30. Atienda esto porque esto es tremendo. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Qué dice? Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, qué tremendo este proverbio, donde comienza a preguntar, no, yo no conozco de hombres y de Dios tampoco. En otras palabras, muchos dirían, este es un ateo, porque ni conoce al Padre ni conoce al Hijo, no conoce al Padre Celestial, peor va a conocer el nombre de su Hijo. ¿Y bien qué va a desencadenar esto? Miren, verso 5, toda palabra de Dios es limpia, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. David le pidió 2 cosas importantes. Una, primero, la vanidad y las palabras mentirosas. No quiero tener, esa es la primera, no es que son las 2. La primera, vanidad y palabras mentirosas, por favor, no ten. Y la segunda, no me des riqueza ni pobreza, sino susténtame. No vaya a ser que yo me olvide cuando ya me des y me vuelva vanidoso y comience a ser orgulloso y comience a decir,
¿Quién es Jehová? ¿Quién me dio? No lo conozco. Es mi esfuerzo, es mi esto. Oh, si no tengo, si soy pobre, comience a hurtar y a blasfemar de ti. Qué tremenda sabiduría en la cual podemos entender en este proverbio, en el cual Agur, porque habla de Agur, él dice estas cosas. ¿Se han dado cuenta de que no son algunos personajes conocidos de la Biblia que simplemente hablan así, sino que hay muchos nombres que ni siquiera conocen ustedes y que están plasmados en la Biblia, pero tienen algo en común? Es el Espíritu de Dios que obra en sus corazones y que les enseña toda la verdad. Y que la palabra es para todos igual. La tomamos o la dejamos. Ese va a ser nuestro parámetro para nuestras vidas. Vamos a ir un poquito más allá. Nos vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, ¿qué dice? Eclesiastés capítulo 1 empieza hablando, ¿qué dice Salomón? Eclesiastés es un libro donde Salomón va a comparar la vida de los santos de Dios y la vida de los comunes en la tierra. En otras palabras, aquellos que se mueven bajo la sabiduría de Dios, su guía o su presencia o su presencia de ellos mismos, humanistas por todo, o aquellos que conocen a Dios y quieren hacerle caso y que conocen de su presencia de Dios. Pero mire lo que dice, verso 1. Palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Llegar a esa conclusión, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque la vanidad se ha interpuesto en el corazón del hombre de poder disfrutar de las cosas, sino que no le encuentra sentido a lo que pasa. ¿Qué dice el primer ejemplo? Verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanecerá. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. O sea, no se sacian los ojos de mirar. Pueden mirar 100 veces lo mismo y sigue contemplando. Pero lo importante es que saque algo bueno de eso. Y también de oír. Oye y nunca aprende. Sabe que la vanidad está tomando causa en el corazón del ser humano. Qué triste es el hombre sin sabiduría, la mujer sin sabiduría, un hogar sin sabiduría, que no puedan entender. Qué triste es un hogar sin tomar en cuenta a Dios. No estoy hablando de un término religioso donde pongas fotitos o cosas en las paredes de tu casa. No es eso. Es una presencia verdadera porque la Biblia dice que Jesucristo no está muerto, que Él está vivo, que Él rogó al Padre para que viniera el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía y nos habla a través de la palabra también. Y nos guía en todas las verdades que Dios dice. Vamos a ir al capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 1. ¿Qué dice Salomón? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozaré de mis bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A ver, voy a disfrutar de todo, hay que disfrutar y cuando termina, tu alma no se ha saciado. Tu alma no ha quedado satisfecha. ¿Por qué eso es vanidad? Porque es una cosa vana, no tiene sentido. Todo tiene que tener un propósito en tu corazón. Todo tiene que tener un entendimiento de lo que tú hagas. Cuando tú tomas vacaciones para ir con tu familia, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? ¿Simplemente conocer otro lugar y volver? ¿No es más bien compartir y deleitarnos y que eso se grabe en nuestros corazones para toda la vida? Que esos momentos los disfrutemos, que es el único momento donde podemos pasar 24 horas juntos, donde nos conocemos, porque la mayor cantidad de tiempo no lo pasamos juntos, porque unos trabajan, otros estudian, y no podemos pasar ese tiempo. Qué lindo es disfrutar. Pero a veces la vanidad es tan grande que vamos de vacaciones, pero llevamos el teléfono y no, es que yo soy importante y me tienen que llamar. Puede haber algunos casos, pero si tu vida no tiene sentido, así la vas a pasar todo el tiempo. ¿De qué vas a disfrutar? No sé si a ti te ha pasado, pero cuando ya comienzas a mirar a tus hijos que van creciendo y no te detienes a meditar y a decir, oye,
¿Y cómo se pasó el tiempo? Tan rápido. ¿Cómo empezó a suceder esto? Ahora mi hijo ya está grande o mi hija ya está grande. Y lo más triste es que uno, al contemplarlos a ellos, ya no puede retroceder el tiempo. Pero hay personas sabias y entendidas que dicen, pero he disfrutado de ellos, pero he pasado tiempo con ellos, he estado en sus necesidades, en momentos, aunque ha habido discusiones para ponernos de acuerdo, pero he estado ahí, no he sido ausente a sus pasos. Mientras otros dicen, ni me acuerdo de qué era. Como los hijos expresan y dicen, yo no tengo recuerdo de lo que mi papá pasaba tiempos con nosotros. De mamá sí recuerdo. Algunos, yo recuerdo cómo papá era conmigo bien pegado. De mamá no tanto porque no la veía, trabajaba tanto, se ocupaba de tantas cosas que no tenía ni tiempo para mí. Qué triste, pero llegar a esa conclusión de esas cosas. En el mismo capítulo 2 de Eclesiastés, nos va a hablar 3 veces de este término, de esta palabra vanidad, la cual nosotros no estamos grabando en nuestro entendimiento como una palabra con su significado, sino como un entendimiento de que esto está destruyendo nuestros corazones. Verso 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, el que yo me afané y en el que me ocupé debajo del sol, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarme en mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a otro que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Hay mucha gente que se pasa trabajo todo el tiempo y han pasado los años y no ha disfrutado de muchas cosas. Un día se muere el que trabajó tanto y la esposa se casa con otro hombre y él se viene y disfruta de todo. No es sarcasmo, pero puede pasar en su vida. Mientras tú, cuando entiendes que la bendición de Dios viene para ti, tú te conviertes en una bendición. ¿Para qué trabajas tanto? Para disfrutar. Pero algunos decimos, es que es para dejarles a nuestros hijos. Claro que es bueno dejar herencia a nuestros hijos y cosas, pero no a título de sacrificio, porque después, ¿qué va a pasar? Es bueno disfrutar. Todo esto es vanidad. ¿Se imagina usted utilizando su sabiduría, haciendo las cosas, todo esto? Y después de haber almacenado y haber guardado dinero, haber ahorrado, viene la enfermedad y todo se te va. Qué triste. Oh, ¿qué pasa con un hombre que tenga tanta riqueza y una mujer que lo va ayudando todo el tiempo, que está a su lado en las buenas, en las malas, cuando estudiaba, porque se casó antes y no terminó su carrera y comienza a ejercer como profesional y le va yendo bien y comienzan a tener posesiones y todas esas cosas y de pronto busca una mujer más joven o otra y la deja? Todo esto es vanidad, solo vanidad de vanidades. Vamos a ir a otro pasaje más. En Eclesiastés capítulo 2, verso 26. ¿Qué dice el Señor? Verso 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y gran mal. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué tiene? ¿De qué le sirve? Que se afana debajo del sol. ¿Sabe lo que es el afán? El afán no es ser cumplido. El afán es darle mucha tarea a tu corazón, que aún cuando estás en la casa y quieres descansar, le das tarea en la noche a tu alma para que siga pensando lo que tienes que solucionar en tu oficina. Deja que cada cosa, cada día tenga su propio afán. Mientras tú no disfrutes ni de dormir, como David decía, en paz me acuesto y en paz me levanto, porque Dios vigila mi sueño, no vas a aprender nada.
Vamos a leer otra cosa. Eclesiastés capítulo 4, versos 1 en adelante. ¿Qué dice? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Aquí está hablando de que él comenzó a tener ese pensamiento y dice, Dios mío, ¿qué puedo decir? Que tengo compasión de este y del otro, no sé qué es, y me compadezco más y me alegro más de aquellos que han muerto. ¿Por qué? Porque ya feneció su afán y su trabajo y se acabaron todas las cosas. Y más aún de aquel que murió sin haber visto estas cosas. Parece un razonamiento horrible y tremendo, pero si usted se da cuenta, vivir en esta tierra bajo el afán, la vanidad, la soberbia, el orgullo, la maldad y todas esas cosas hacen que esta vida no tenga sentido. Si no fuera por la ayuda de Dios, no le encontraríamos nada bueno en nuestra vivencia en esta tierra. Voy a ver el verso un poquito más abajo. Verso 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Qué terrible, pero el poder hacer las cosas con excelencia despierta la envidia de la gente. Y esto también es vanidad. ¿Sabe por qué? Porque el otro quiere ser mejor que el otro. Y no le interesa porque va a lograr aprender como ejemplo de él, sino que quiere ser mejor que el otro. Y esto simplemente es vanidad. Vanidad de vanidades. Dios nos ayude a que nosotros nos volvamos sabios y entendidos. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a irnos a Eclesiastés capítulo 6, a partir del verso 7. Mire lo que sigue diciendo Salomón. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. ¿Por qué? ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya a muchos que tienen nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Fíjese, respecto de lo que es, ya a muchos que tienen nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Cuando un hombre comienza a entender que sí, puede hacer muchas cosas, pero tiene que saber que es hombre, que es un ser humano, se va a poner a contender contra Dios. Esto es vanidad. Simplemente es vanidad. ¿Por qué? Porque es una cosa vana. ¿Cómo tú compararte con Dios? ¿Qué tú puedes hacer si tú eres una persona finita y puedes compararte con Dios? El hombre alterca y cree que es sabio diciendo cosas, hasta se mofa de la Biblia, se mofa de Dios, comienza a decir barbaridades, yo no creo en esas cosas, son de estupideces. Eso también es vanidad, simplemente vanidad, porque tú no sabes, estás hablando lo que no entiendes, porque tú estás razonando solo con tus pensamientos y creyendo que eres sabio y entendido. Esto es muy complejo a veces, el hablar sobre lo que es vanidad, una cosa vana, una cosa sin sentido, que es lo que más se hace en esta tierra. Verso 9, ¿qué dice? Verso 11, perdón. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? ¿Por qué? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? ¿Quién le avisará qué pasará después que se muera? El hombre piensa con sus cosas vanas, pero no sabe si eso es cierto. Si tú quieres saber qué pasa después de que uno muere, la Biblia nos enseña, porque el que sabe todo es Dios y está plasmado en su palabra. Pero lo curioso es
que dice ciertamente las muchas palabras, la multiplicación de palabras es vanidad. A veces nosotros nos jactamos de muchas cosas y queremos ser muy elocuentes, sabios elocuentes, y multiplicamos las palabras y decimos cosas que solo simplemente es por vanidad. Y hay mucha gente que admira esas cosas, ¿no? ¿Has escuchado qué palabras más refinadas usa, qué términos? Pero la gente a veces no le entiende, la gente no capta lo que está diciendo. ¿Cómo podrá hacer que esa persona pueda entender el propósito y el fin? ¿Acaso no es el entendimiento? Cuán hermoso es aquellos hombres que tienen conocimiento y lo aplican en su verdad, en su vida, que es precioso para que puedan entender. Voy a ir a otro pasaje de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7. ¿Qué dice? Vamos a seguir leyendo, versos 14 y 15. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Cuando Dios está hablándonos a través de lo que ha escrito, inspirándolo a Salomón, dice que no niegues las cosas, pero no está hablando del pecado, porque el pecado te va a apartar de Dios. Pero goza de las cosas, disfruta de las cosas sin pecar, y que esto, si tú eres un justo, Dios te saldrá todo bien, porque Dios está contigo y podrás hacer muchas cosas de las cuales no te arrepentirás. Qué hermoso, es mejor que una herencia dejarle un buen nombre a los hijos. ¿Por qué? Porque la gente no tendrá un dedo para acusarlos y señalarlos y decirles que tuviste un padre así, que tuviste una madre así, que esto pasó, que tú eres igualito, que tú eres tatar, que tú eres tatar. ¿Sabe qué? Sea sabio, sea entendido y no haga cosas vanas que no tienen sentido. Cosa vana es hacer las cosas sin pensar, hacer las cosas sin entender por qué hacerlas, solo por hacerlas. Mucha gente parece como si tuviera que seguir la corriente de este mundo y hace cosas que ni entiende, pero solo quiere hacerlas para que esté igual a la par con los demás. Creo que no tiene un buen pensamiento. Esto de la vanidad nos está llevando a reflexionar, pero está muy ligado entre lo que es el orgullo, la soberbia y la vanidad. Un triángulo que destruye simplemente el corazón, que nunca nos va a ayudar. Por eso, escudriña un poco más la Biblia sobre respecto a la vanidad. Yo quisiera esclarecerte miles de cosas, pero si tienes duda, escríbeme al correo que tú ves o al teléfono que tienes al pie de pantalla y yo con gusto te responderé las preguntas que tú tengas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.